El último tema en operatoria dental y endodoncia es carillas cerámicas. Aquí podemos ver qué es una parte de la odontología que nos ayuda para realizar las restauraciones, es decir, resuelve la función estética, la armonía oral, por medio de prótesis dentales de las piezas dentarias perdidas o los dientes perdidos, para poder solucionar problemas estéticos buscando una oclusión y una función correcta. Entonces aquí vemos que es necesario realizar en algunos casos este tipo de carillas. Generalmente las carillas se llaman carillas cerámicas o lentes de contacto o viners o luminaires o facetas cerámicas que podemos ver o buscar información con estos diferentes tipos de nombres. Aquí vemos una sonrisa, una perfecta sonrisa, que lo que nosotros necesitamos, como pueden ver aquí en el borde incisal, esta persona va al consultorio para que nosotros le coloquemos unas carillas. Entonces vamos a proceder. ¿Para qué? ¿Qué necesitamos realizar para, para realizar unas carillas cerámicas y que éstas queden en perfecto estado y no tengan ningún problema? Necesitamos una historia clínica, necesitamos impresiones preliminares, fotografías, un articulador, el diseño de la sonrisa digital, el encerado del diagnóstico, el mock-up y nuestro plan de tratamiento, las carillas indirectas, el tipo de indicaciones y contraindicaciones de ese tipo de carillas, la biomecánica que va a ser nuestra realización de nuestro preparo, la toma de color, los provisorios, la prueba de asentamiento, los materiales de las técnicas de cementación y nuestro último paso que sería las placas de relajación. La historia clínica. Siempre les he recalcado que la historia clínica es muy importante porque este es un documento donde ustedes van a adquirir toda la información del paciente para poderla documentar, donde van a registrar todo el interrogatorio, la exploración clínica y complementaria del tratamiento que se va a seguir y donde ustedes van a tener todo registrado de todos los pasos que ustedes van a seguir durante el tratamiento que van a realizar en el paciente que va a venir a su consulta. Para realizar esta historia clínica necesitamos planificar. ¿Qué necesitamos planificar? Un diagnóstico. El diagnóstico que vamos a realizar dependiendo las características de lo que el paciente presenta en esa cavidad bucal. Vamos a definir un pronóstico. El pronóstico, ¿por qué vamos a definirlo? Porque el pronóstico puede ser impredecible. A veces no cumple o no cumple las expectativas que ni nosotros como odontólogos y ni el paciente que es el que paga, se puede llegar a darle, digamos, que sea satisfactorio nuestro pronóstico. Entonces, nosotros debemos explicar siempre y registrar en nuestra historia clínica todos los inconvenientes o las características que tenga esa cavidad bucal y los inconvenientes que podemos tener durante todo el transcurso de la elaboración de nuestras carillas para que el paciente siempre esté informado y que vea que nosotros estamos realizando lo mejor posible para poder satisfacer sus necesidades y lo que y cumplir con lo que él busca viniendo a nuestro consultorio. Entonces, vamos a registrar en esa historia clínica el tratamiento que vamos a realizar y vamos a registrar, como les decía, todos los pasos de la evolución del tratamiento que se va realizando. En este paso vamos a ver el examen físico, los datos generales del paciente, vamos a explorar la boca del paciente, vamos a ver el perfil del paciente que ya anteriormente hemos llevado, ya es solamente nombrarlo, porque ya hemos llevado sobre el perfil, sobre el frente, sobre el examen periodontal que se realiza siempre cuando vienen los pacientes para realizarse algún trabajo o alguna restauración, tenemos que ver verificar su higiene oral del paciente o en caso de que no la tenga, explicarle al paciente cuáles son los pasos a seguir para tener una buena higiene, ya que
si vamos a colocar carillas y un paciente que no tiene buena higiene, esto va a ocasionar que exista una recidiva, exista una contaminación, una filtración, porque se va a encontrar una mayor cantidad de placa bacteriana en la cavidad bucal por su falta de higiene. Entonces vamos a registrar también en el odontograma qué piezas tienen caries, qué tratamiento vamos a realizar en X, en otra pieza. Entonces vamos a realizar también un análisis clínico y radiográfico de toda la cavidad bucal para ver la cantidad de hueso, también en la pieza dentaria por dentro en caso de que necesite un tratamiento de conducto y vamos a pedir que se haga al paciente una radiografía panorámica para ver y verificar la cantidad de hueso que tienen las piezas dentarias y en qué condiciones se encuentran en relación con otras áreas de la cara y de la cavidad bucal. Realizaremos un diagnóstico dependiendo de las indicaciones y contraindicaciones de nuestro paciente. Tenemos que ver qué tipo de mordida tiene. Realizaremos un registro en nuestra historia clínica de todas las actividades que vamos a realizar y es muy importante que realicemos el consentimiento firmado del paciente. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos respaldar en el momento de tener algún problema posterior y que el paciente diga que no era eso lo que él quería. Entonces, ustedes tienen que siempre realizar el consentimiento firmado del paciente. Aquí vamos a ver un análisis de sonrisa. La sonrisa, tenemos que ver una sonrisa donde existe una armonía entre los dientes, la encía y el labio. Tenemos que verificar que existe una relación, una armonía entre estos tres componentes, porque eso es nuestro punto importante en la confección de nuestras carillas. Vamos a realizar un examen extraoral e intraoral. Vamos a realizar la forma de la cara, la proporción de la cara con los dientes, la longitud del labio, la movilidad del labio, la plenitud del labio. A veces en pacientes ya ancianitos ya podemos tener inconvenientes con la plenitud porque ya el tejido muscular ya se encuentra cansado, ¿no? Entonces, intraoral, forma de los dientes, longitud de los dientes, la posición de los dientes, el nivel del hueso que tenemos que verificar por medio de radiografías y por medio de nuestra panorámica que hemos realizado. ¿Por qué realizamos una planificación reversa? Esta técnica que les voy a explicar un poco es de manera reversa porque por medio de una aplicación vamos a poder ver de una manera inversa el trabajo final que vamos a realizar. Entonces nos ayuda a ver el inicio y el final del trabajo que vamos a realizar. Para indicar el mejor tratamiento, vamos a ver por medio de esta aplicación de estos software, vamos a ver que existe una manera de que ustedes puedan ver posteriormente cómo es lo que se ve el paciente con ese tipo de carillas para poder visualizar las futuras carillas y para poder tener seguridad del trabajo que vamos a realizar. Para realizar esto necesitamos realizar, el primer paso es tomar una impresión preliminar, donde vamos a vaciar nuestro modelo, vamos a tener nuestro modelo de trabajo, donde vamos a ver el tipo de mordida, vamos a ver que exista una buena oclusión. En estos casos vamos a ver, tenemos que determinar si el paciente tiene bruxismo o si muerde vis a vis o si tiene una mordida muy profunda, entonces, o muy cruzada. Entonces, en esos casos tenemos que ver de que en esos casos los pacientes son un poco más difíciles, tratando siempre de cumplir con las expectativas que ellos quieren, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de este articulador, tenemos que montar esos modelos en nuestro articulador para tener cómo es la mordida, vamos a reproducir los movimientos
de la cavidad bucal a este articulador para que nosotros podamos trabajar y poder tener las carillas que vamos a colocar, ¿no? Necesitamos unas fotografías dental del lado derecho, de la una angulación derecha y la angulación izquierda, y de frente. También necesitamos de la parte interior de la cavidad bucal, estas para poder registrar la mordida, para ver cómo es lo que muerde y devolverle esa mordida con las carillas, ¿no? Vamos a ver que el diseño de la sonrisa, cuando realizamos esto ya tenemos que estar en contacto con un laboratorio donde ustedes van a mandar las medidas que nosotros vamos a determinar con este programa al laboratorio para que él realice el encerado y nos mande ya para que nosotros podamos trabajar sobre el paciente y a ver si el paciente está de acuerdo a lo que se le va a aumentar en las carillas que se van a realizar. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver que existen diferentes planos. Este es un programa que nosotros lo podemos aplicar sobre las fotografías que nosotros sacamos del paciente, donde vamos a ver un antes y un después para que podamos verificar cómo es lo que le va a quedar al paciente y si el paciente da su consentimiento para realizar este tipo de procedimiento en el momento ya de que se le ha mostrado por medio de esta aplicación, se le ha mostrado cómo es lo que le van a quedar las carillas y cómo es lo que se va a realizar el procedimiento para poderlo llevar a cabo. Aquí podemos ver, se coloca sobre nuestras fotografías que se sacan con, para poder tener digamos, una vista de frente con el abrebocas. Vamos a sacar este tipo de fotografías. Entonces, para poder trabajar y ver, por ejemplo, aquí pueden ver cuánto es la altura. Por ejemplo, la altura tenía, digamos, 7 y se va a aumentar 9.5. Si tenía 7.5 de ancho, esas al nivel mesial y distal es lo que se va a comenzar a modificar tanto como incisal y cervical. Entonces, para hacer dientes más grandes, más estéticos, para tapar restauraciones mal hechas o dientes oscuros porque se ha realizado un tratamiento de conducto. Entonces debemos ver que cubra todas estas imperfecciones y también ver cuando vamos a determinar el color de que realmente se vea todas las piezas dentarias uniformes. Entonces tenemos que devolverle la línea a nivel cervical, que todas las piezas estén a la misma altura, el CENIC, que, que la mayor altura de la pieza dentaria se encuentre más hacia distal, pero a nivel cervical. Entonces, ustedes tienen que verificar todos esos aspectos para poder realizar este tipo de trabajo. Entonces, aquí ya tenemos las medidas, anotamos en un papelito y vamos a mandar al laboratorio para que el laboratorio nos mande ya todo este proceso ya en encerado. Aquí nos va a mandar el encerado, donde ustedes ya tienen el molde de donde van a sacar, aquí tenemos que sacar 3 llaves de silicona, donde vamos, o guías de silicona para poder trabajar nuestro mock-up y para ver que el paciente, vamos a colocar el mock-up para que pueda irse el paciente por un lapso de unos 15, 20 días para que se adapte a este aumento de las piezas dentarias y que vea de que no existe ninguna interferencia para que pueda masticar, hablar y no tenga ningún inconveniente. Aquí después, como les decía, hacemos las llaves de silicona para poder tallar nuestras piezas dentarias y ver que tenga ya dónde es lo que ustedes van a eh, lo que van a aumentar a las piezas dentarias. El mock-up, esas llaves de silicona nos van a servir de guías para que nosotros podamos ver cuánto hemos tallado en la parte cervical, cuánto hemos tallado en la parte vestibular, en la parte incisal, para ver cuánto es lo que se va a aumentar y verificar
esto por medio del desgaste que se va a realizar en las piezas dentarias. Aquí tenemos ya el proceso del mock-up, como les decía. Este viene en jeringas, es una resina que la vamos a adaptar sobre la superficie de las piezas dentarias. Se coloca en la impresión que hemos tomado del modelo y vamos a llevar a la cavidad bucal. ¿Para qué? Para reproducir el tamaño de las piezas dentarias que hemos mandado a realizar en el laboratorio, y vamos a ver de que el paciente esté de acuerdo al tamaño y se adecua también al tamaño ese que se ha aumentado. Caso contrario, se puede disminuir ya en el momento de que se va a realizar ya las carillas ya directas de cerámica, ¿no? Entonces ustedes van a hacer que el paciente, tanto arriba como abajo, dependiendo del lugar donde ustedes van a realizar las carillas, el paciente se adapte a estas carillas por un tiempo, y mientras ese tiempo el paciente se adapta, ustedes van a mandar al laboratorio a hacer sus carillas ya que van a cementar ya para que queden ahí en la cavidad bucal. Aquí después de que hemos realizado esto, hemos realizado la prueba, vamos a realizar el preparo. El preparo es el espacio para la futura restauración que tiene que tener, como les decía, en las llaves de silicona, es el espacio que nosotros vamos a dar el desgaste que vamos a realizar en la pieza dentaria para poder ser reemplazado por la futura restauración. Y para crear esto necesitamos tener una buena terminación cervical. Deben incrementar áreas de adhesión, entonces debemos desgastar toda la superficie, las partes convexas que existan, una buena adhesión. Debemos desgastar no más solamente el 0.3 milímetros de espacio para la porcelana, para mantener la restauración en el mismo lugar. También nos va a servir ese desgaste. Ya les voy a mostrar cómo es lo que se realiza el desgaste para que exista una perfecta adaptación. Esconder cualquier interfaz en dientes de otro color, como les decía, en caso de que tengan tratamientos de conducto, los dientes que quedan en la cavidad bucal son dientes más oscuros, restauraciones que por mucho tiempo se han venido realizando a nivel del ángulo de la pieza dentaria. Entonces, ustedes tienen que, por medio de estas carillas, tapar todas esas imperfecciones que se encuentran, que ya han ido teniendo los pacientes durante bastante tiempo. Aquí vamos a ver cómo es lo que se desgasta, aquí vamos a ver cuánto vemos de esmalte que tiene la pieza dentaria. Solamente si tiene 0.6, solamente vamos a desgastar 0.3. Entonces tenemos que tomar en cuenta de no desgastar excesivamente la pieza. No necesitamos desgastar excesivamente la pieza dentaria. Es como si fuera un lente de contacto. Es solamente tapar las imperfecciones. Entonces, si a nivel cervical tiene 0.6, a nivel medio tiene 0.7 y a nivel incisal tiene 1 milímetro de grosor nuestro esmalte, entonces tenemos que ver de que nuestro desgaste de la parte cervical, más que todo, debemos tener mucho cuidado para no afectar posteriormente por el fresado, por el calentamiento, de que posteriormente se pueda necrosar y tener problemas de la pieza dentaria. Que ustedes van a realizar una carilla y en este caso no tendría que tener, no se tendría que tener ningún tipo de esos problemas. Entonces ustedes van a desgastar esa pieza dentaria, tanto en vestibular. Aquí podemos ver en vestibular, tenemos que hacer a nivel cervical, como les decía, la línea del CENIC tiene que estar en la parte distal, en el borde cervical, la parte más alta del borde cervical eh, de la pieza dentaria que ustedes van a tallar, tiene que estar distalizado. Esa es su plenitud del CENIC que tiene que tener su pieza dentaria. Entonces ahí tiene que existir la mayor altura, la mayor convexidad de su trabajo. Aquí podemos ver cómo es lo que se talla por delante y por detrás. Tenemos que tallar nuestra pieza dentaria
necesitamos este tipo de fresas, las fresas con ruedas y la fresa, la troncocónica, extremo redondeado para poder trabajar. Existen de diferentes, hay unas de pulido, de grano más grueso. Comenzamos con grano más grueso y después ya realizamos el pulido y posteriormente, después de que hemos terminado el pulido, vamos a realizar con discos de pulido. Aquí podemos ver ya como hemos colocado el próten a la cavidad bucal, el paciente ya viene con ese próten después de haberse adaptado durante 15 días, eh, de verse con ese material. Entonces ustedes van a desgastar con la fresa, con esta fresa, van a realizar unos surcos de orientación donde van a que marque más o menos la mitad de la fresa. Estos van a servir de guía para que ustedes puedan desgastar toda la superficie oclusal. Cuando marquen estos guías, ustedes van a realizar con un lápiz negro, ustedes van a marcar esas líneas, esas guías, y ustedes con la fresa van a hacer que solamente desaparezca esa línea que ustedes han marcado después de haber realizado los canales o los surcos de orientación. Vemos aquí en la imagen, en la segunda imagen de arriba de derecha, vemos cómo hace su tallado a nivel mesial, igualmente lo va a hacer a nivel distal, mesial y distal, a nivel distal, también lo va a hacer a nivel mesial, después de haber realizado todo el borde cervical. Aquí podemos ver cómo se ha realizado el desgaste concluido, cómo ha quedado concluido nuestro desgaste. Después tenemos que realizar un pulido, tenemos que no quede ningún borde para que no exista ninguna interferencia en el momento de la cementación. Entonces ustedes tienen que eliminar todo el tejido que ha quedado sobre la superficie o algún resto del material que han colocado anteriormente. Cuando realizamos después, posteriormente, la separación de los tejidos, ya hemos hablado del tipo de hilo, el 3-0, el 0-1, o vamos a colocar a nivel del fondo del surco gingival. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una mejor impresión y tener un buen terminado a nivel cervical. Como podemos ver ya aquí cuando al meter el hilo retractor, vemos ya a nivel cervical cómo es lo que se ha tallado la pieza dentaria. Podemos poner el 3-0 antes de este para colocar, para que exista, para que quede ahí y solamente en el momento de la toma de impresión se va a sacar el 0-1 para tomar la impresión y exista el buen terminado, digamos, la impresión del acabado del preparo. Aquí ya tenemos una impresión después de haber tomado. Podemos tomar diferentes tipos de impresión. Como ya hemos dicho anteriormente, existen dos tipos de impresiones, la impresión a 2 pasos y a 1 paso. Podemos tomar la de 2 pasos o la de 1 paso indirectamente, depende de la práctica y de la habilidad del docente para realizar esta técnica. Lo importante es que ustedes hagan, después de tomada la impresión, la autocrítica, donde ustedes reflejen por medio de esa impresión todo lo que está en la cavidad, todo lo que ustedes han tallado en la cavidad bucal para poder tener una impresión perfecta, ¿no? Aquí ya hemos mandado al laboratorio. En el laboratorio ustedes, para mandar al laboratorio, ustedes mandan el color dependiendo del paciente. A veces los pacientes piden colores más claros. Ustedes tienen que preguntar al paciente si quieren más blancos, más oscuros. Ustedes mandan, lo dividen en sectores y van a mandar el A1 en incisal, el A2 en el medio, A3 en cervical, en la parte incisal el transparente, en qué parte quiero que sea más oscuro, dependiendo de los dientes remanentes que tienen en la cavidad bucal, para que exista un color que esté adecuado a su cavidad bucal y a los dientes remanentes. Claro que cuando ustedes realizan carillas, hay pacientes que se realizan en toda la superficie, ¿no? En la parte de la sonrisa, pero cambiando el color de las piezas dentarias. Entonces, eso ustedes antes de mandar al laboratorio, ustedes tienen que consultar
al paciente qué color es lo que quiere, dependiendo de la cantidad de carillas que ustedes vayan a hacer. En caso de que sea una sola carilla que ustedes, porque le están realizando la carilla porque está en giroversión o han realizado el tratamiento de conducto y se ha oscurecido esa pieza dentaria o tienen restauraciones demasiadamente grandes que ya no pueden hacer que esta tenga una buena adhesión, una buena adaptación y no quede bien estéticamente, van a realizar esa carilla. Ustedes cuando van a realizar una carilla tienen que regirse al resto, ¿no? De las piezas dentarias de los dientes, a los dientes remanentes que se encuentran en su cavidad bucal. En cambio, cuando van a realizar una forma estética, que el paciente viene porque necesita estética y va a realizarse tanto arriba como abajo en la dentadura superior e inferior, entonces ustedes van a preguntar al paciente qué color es lo que él quiere que ustedes manden a hacer en el laboratorio. A veces hay pacientes que tienen los dientes más amarillentos y quieren cambiar de color. Entonces quizás quieran dientes más blancos o hay muchos más blancos también. Entonces depende del requerimiento del paciente para que ustedes puedan cumplir esa expectativa o esa necesidad que el paciente viene, porque viene, aparte que las carillas son de un costo elevado, entonces ustedes tienen que cumplir con lo que requiere el paciente, ¿no? Y siempre averiguar y colocar en su historia clínica, como siempre les digo, anotar ahí el color que ustedes mandan a hacer al laboratorio y que firme el paciente de que él ha elegido ese color, no es que ustedes lo han elegido. Entonces ustedes van a mostrarle qué es lo que están anotando, por medio del colorímetro van a mostrarle cuál es el color, cómo es lo que va a quedar. Entonces, para que él firme eso y quede ahí asentado en caso de tener algún problema, porque a veces cuando se hace demasiadamente blanco, los pacientes ya cuando está en la boca ya no quieren, digamos. Entonces, y eso nosotros no, tiene que volver a pagar otro monto y realizar otro color. Entonces ustedes tienen que siempre anotar en la historia clínica el procedimiento y qué es lo que van a hacer y van a mandar a hacer en el laboratorio. Aquí cuando ya después de que mandamos al laboratorio, ya nos llega del laboratorio nuestras coronas, vamos a realizar la prueba en boca. La prueba en boca, el Alcem viene con probadores de color, viene con el blanco A1, A2, A3, dependiendo el cemento, viene de diferentes colores. Entonces ustedes van a probar un diente con el transparente, con el super bleach, con el A1, A2, para tratar y ver ustedes van a mostrarle ahí con el espejo al paciente cómo queda con un color y cómo queda con el otro, para que ustedes procedan posteriormente ya al cementado, porque es esa parte de ese kit de Alcem viene con probadores y viene ya con la resina fluida para la cementación ya del color, viene el mismo probador y el color del mismo color para que ustedes puedan realizar este trabajo y puedan hacerlo de la mejor manera. Aquí, como ya habíamos hablado anteriormente, las carillas cerámicas, necesitan un proceso. El proceso, por ejemplo, la carilla se realiza con ácido fluorhídrico al 10%. Vamos a realizar con el silano y colocado posteriormente el adhesivo. Entonces, vamos a realizar todas las carillas que vamos a colocar, todo ese procedimiento para poder realizar nuestro trabajo y poder cementar y que exista la porosidad tanto de la pieza dentaria como de la carilla que ustedes van a llevar a la cavidad bucal. ¿Ya? Entonces, aquí ya vamos a realizar el cementado de las carillas. Como les digo, ese kit de Alcem, Roberto, tu
Tu micrófono, por favor. Vamos a realizar el cementado y ya con la resina fluida o con el cemento que viene del probador que ustedes han elegido, van a colocar y van a cementar. Entonces aquí podemos ver ya nuestras carillas cementadas, existe una perfecta adaptación, o en caso contrario ustedes tendrán que disminuir en la parte incisal de las carillas hasta que exista una buena adaptación, y aparte a veces quedan un poquito largas. Ustedes ya le preguntarán al paciente, a veces es necesario que el paciente vaya a su casa, esté unos días y de ahí vuelva, y ustedes, en caso de que quieran desgastar, recién proceden al desgaste, ¿no? Entonces, vamos a realizar después, posteriormente, vamos a tomar la impresión, una impresión para realizar las placas de relajación, ya que debido a que hay pacientes que bruxan o que tienen una oclusión muy fuerte. Entonces, como ustedes saben que la cerámica es fácil de clisar, eh, se, 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 se fisura, a veces por esa presión que uno, a veces por nervios que uno tiene. Entonces, es mejor indicarle al paciente que debe usar unas placas de relajación que ustedes tendrán que mandar a hacer al laboratorio. Se toma la impresión ya con las carillas después de haber sido cementadas. Cuando ustedes aquí, por ejemplo, cuando ustedes ya han cementado, ya tienen este proceso, ya han probado en la cavidad bucal, ustedes van a colocar la resina fluida o el cemento que ustedes van a colocar para cementar la carilla. Entonces, ustedes van a polimerizar, después de haber asentado bien sobre la superficie dentaria, van a polimerizar la, la superficie para que exista, ¿no?, el sellado. Por la porosidad de la pieza dentaria y la porosidad de la carilla va a existir una mejor adhesión y va a existir un perfecto acabado, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver que, como decía, que aquí ya estaban cementadas, pero me había olvidado de que necesitan una lámpara de luz halógena para que exista la polimerización de ese cemento que ustedes están colocando en sus carillas, y posteriormente ya después de que han quedado bien adaptadas, ustedes van a proceder a tomar la impresión y mandar al laboratorio para que les realice una placa de relajación, para que no exista ruptura de nuestras carillas, y a veces el paciente, mire lo que me ha pasado, que se ha roto, o algún problema que pueda tener. Entonces, en la noche, pacientes que bruxan, entonces ustedes tienen que aconsejar que sí o sí tiene que realizarse esta placa de relajación. Estas son de acrílico, son gruesas, se tienen que adaptar, se tienen que tener puntos de contacto para realizar, para que no exista digamos, inconvenientes posteriormente después de su cementación de sus carillas. ¿Alguna pregunta, Michelle? Roberto. No, ninguna, doctora. No, la entendí bien. Ninguna. ¿Han entendido? Todo este tema entra al examen final, por si acaso, ¿no? ¿Ya? Aquí yo lo he explicado punto por punto. Voy a preguntar qué tipos de modelos hay, qué tipos de impresiones hay, qué tipo de cubetas, qué tipo de todo que ya lo hemos llevado anteriormente. ¿Ya? Entonces, ustedes ya saben qué tipos de cubetas hay, qué tipo de materiales de impresiones hay. Todo el material que se usa para realizar esto ya lo hemos llevado anteriormente uno a uno, ahora solamente era nombrarlos para complementar este tema que es el último de esta materia, ¿ya? Entonces, lean eso un poquito más, profundícense paso por paso en la historia clínica, qué cosas se toma en cuenta. Digamos,
este último tema ha sido como recordar toda la materia, desde la impresión, desde modelo, desde historia clínica, desde antecedentes del paciente, de todo, ¿ya? Entonces eso tomen en cuenta que es importante para realizar digamos, una carilla. ¿Alguna pregunta que tengan que les pueda hacer?